¿Qué tal amigos? Yo soy Marte y esto es Cosmovisión, un viaje a lo desconocido. En este canal profundizaremos en estos temas que muchos de nosotros desconocemos, pero que poco a poco han ido tomando mayor fuerza y forma, revelándose mucha información que sustentan a veces con bases muy sólidas no solo la existencia de civilizaciones antiguas avanzadas a niveles inimaginables, sino además acontecimientos envueltos en un gran halo de misterio, y un gran porcentaje de esto apunta a la existencia de posible vida inteligente en otros planos o planetas. Sé que todo esto suena muy loco, incluso hay personas para quienes estos temas rozan en lo absurdo o en lo ridículo, pero cuando estos temas son expuestos por personas que han marcado un gran avance en el mundo de la ciencia, de la filosofía, de las artes, de la tecnología, de la astronomía y de la religión misma, comprendemos que son temas para mentes de amplio criterio, que estudian, que analizan y que no descalifican a la primera cualquier información solo por el hecho de no aceptar que quizá en esta realidad podrían existir múltiples manifestaciones y que nosotros, siendo una de ellas, nos podríamos encontrar en una especie de ceguera, quizás por la venda del materialismo, es decir, poniendo toda nuestra atención en el constante consumir. No es siempre la intención afirmar que lo que se expone en este canal es verdad, sino que muchos son datos recopilados por historiadores, arqueólogos, científicos, en donde se describe o se especula sobre todos estos acontecimientos y misterios, los cuales quedan muchas veces sin resolver o con respuestas simples y lógicas. Por citar algunos de los personajes que han experimentado o analizado estos temas con un alto nivel de investigación y a quienes además les debemos un salto enorme en el rubro de la ciencia, de la tecnología y de la historia, comenzamos por uno de los grandes científicos, Nikola Tesla, el científico que iluminó al mundo. Tesla fue un científico, inventor, futurista, quien además de lograr arriba de 700 patentes, le debemos inventos tan importantes que seguimos utilizando. Por ejemplo, la bombilla o foco, los rayos X, la radiofrecuencia, el rayo láser, el control remoto, la corriente alterna y el Teslascopio, por mencionar algunos. Pero en este último invento es en donde pondremos principal atención, ya que según investigaciones, con este artefacto Tesla había logrado mandar y recibir señales al espacio exterior, específicamente a nuestro vecino planeta Marte. Nikola Tesla comenzó a mandar cartas a algunos de sus amigos en donde aseguraba que había logrado conectar con señales provenientes del espacio a manera de frecuencia. Incluso se afirmaba que muchos de los inventos realizados eran ideas que se le transmitían seres del espacio. Describe que recibía los planos de sus inventos directos a su mente, en donde los iba desarrollando para posteriormente manifestarlos, como si su conciencia se tratara de una especie de antena capaz de decodificar información recibida del espacio. Al dar por hecho ese increíble hallazgo, Tesla decidió hacer una publicación en los periódicos de aquellos entonces, cosa que le costó su carrera, ya que tanto la prensa como compañeros como compañías se burlaron y lo desprestigiaron, arruinándole su carrera por completo, negándole y retirándole apoyo para sus inventos. Incluso se cuenta que muchos de sus trabajos fueron catalogados como malignos y dañinos para la humanidad. Los invito a que investiguen un poco más sobre este gran personaje y notarán como un ser que, además de luchar por la prosperidad de la humanidad y proponer energía libre y gratuita para todos, fue despojado de muchos de sus inventos, le robaron mucha de su información y además le destruyeron su laboratorio, terminando el señor viviendo una vida triste y solitaria. Neil Armstrong, astronauta estadounidense conocido como el primer hombre en pisar la luna, además conocido por su famosa frase "un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad". El 16 de julio de 1969 se lanza el Apolo 11, primer vehículo espacial tripulado, evento que fue transmitido por la BBC a nivel mundial, controlado desde la estación espacial en Houston, transmisión que demoraba en llegar a la Tierra alrededor de 10 minutos.
Cabe mencionar que esta transmisión fue acompañada por la pieza musical que catapultaría la carrera de uno de los grandes de la música, David Bowie, con la pieza Space Oddity. Durante la transmisión de este histórico acontecimiento, se cuenta que hubo una supuesta pérdida de señal de alrededor de 2 minutos, en los cuales sucedió algo que hasta la fecha sigue formando parte de la lista de los mayores misterios. Se cuenta que aficionados japoneses lograron recibir la señal completa desde el Apolo 11, ya que se especula que lo que se transmitía por la BBC era solo un pequeño porcentaje de lo que realmente estaba sucediendo. Existe una supuesta grabación en la que durante esta pérdida de señal se escucha al señor Armstrong extremadamente sorprendido sobre un misterioso avistamiento al que no daba crédito y que incluso no lograba identificar. En la grabación se escucha cómo le pregunta a la torre de control si también ellos estaban observando lo mismo, a lo que se le da la indicación de que cambie de dirección. Obviamente toda esta información ha sido negada durante mucho tiempo por la NASA y ha permanecido oculta, hasta que en el año de 1975 el ingeniero de comunicación y retirado de la NASA, Maurice Chatelain, escribiría en su libro Nuestros antepasados cósmicos lo siguiente: solo momentos antes de que Armstrong bajara de la escalera para poner un pie sobre la luna, 2 ovnis se movían sobre su cabeza. Toda esta información quedó en el anonimato, pero los pocos datos que se pueden encontrar en libros y en la web afirman que la presencia de estas entidades no solo fue cierta, sino que además se presentaban para dar el mensaje de que el hombre no debería de volver a la luna. ¿Cierto o no? Algunos países sugieren que además de ser una pérdida de tiempo, ya que no hay nada que investigar, es una gran pérdida económica. Muchos conocemos la famosa historia sobre el descubrimiento de América, sobre el puerto de Palos, sobre las 3 calaveras, la Niña, la Pinta, la Santa María. ¿Adivinan de quién vamos a hablar a continuación? Así es, nada más y nada menos que del almirante Cristóbal Colón. Se cuenta que en los escritos realizados por Cristóbal Colón durante su expedición en busca de encontrar una rápida conexión con India, durante este lapso se suscitaron unos acontecimientos para los cuales nunca encontraron explicación, como lo fue el 11 de octubre de 1942. Escribe el señor Colón que en su navegación, dadas aproximadamente las 10 de la noche, una luz parpadeante se presentó en el cielo para posteriormente desaparecer, y así se mantuvo por un lapso de tiempo, apareciendo y desapareciendo, el tiempo suficiente como para llamar a otros tripulantes y buscar alguna explicación lógica a lo que estaban viendo, descartando que podría ser algún animal marino o alguna estrella o cometa. Nadie en la tripulación supo explicar lo que estaban viendo, solo lo describieron como una especie de flama de vela parpadeante. En sus escritos se describe también cómo esta luz lograba entrar y salir del mar. Algunos ufólogos coinciden con que esto probablemente podría haber sido la guía para que Colón encontrara lo que hoy es conocido como América. Pero la historia no termina ahí. Las bitácoras escritas por Colón revelan que cuando zarpó de regreso a Europa volvieron a aparecer estas luces, y que a partir de ese momento fue algo constante durante sus traslados. Un dato muy curioso es que, tomando las coordenadas en donde Colón anota haber tenido esta serie de avistamientos, coinciden con un triángulo muy famoso, un triángulo que su centro es entre México, Estados Unidos y Cuba, el mítico Triángulo de las Bermudas, en donde se cuenta que ha habido múltiples desapariciones de barcos y aviones. Cristóbal Colón pasó sus últimos años preso, ya que se cuenta que era una especie como de tirano, que esto le costó su libertad. Pues bien amigos, estos fueron 3 personajes de la historia que afirman haber visto o contactado con otro tipo de manifestaciones. Los invito a leer e investigar más a fondo sobre el tema, ya que yo solo hice un breve resumen y muchos datos quedan en el aire. Me despido, muchas gracias por mirar este video, y si les gustó los invito a que le den like, lo compartan, que se suscriban, ya que estaré subiendo muchos otros temas de interés del mundo del misterio. Yo soy Marte y esto es Cosmovisión, un viaje a lo desconocido. Hasta pronto.